Sí, estimados participantes, muchas gracias por su puntualidad. En breve vamos a dar inicio al webinar Nueva Ley que regula el teletrabajo. Antes de dar inicio con este último webinar que vamos a tener en el año de la Cámara Alemana, quisiera dar algunas recomendaciones para asegurarnos el óptimo desarrollo del evento. Agradeceré por favor identificarse con su nombre y un apellido al ingresar. Hacemos de su conocimiento que este webinar está siendo grabado y posteriormente procederemos a la difusión del mismo. Por favor, agradeceremos que puedan apagar sus micrófonos y apagar la cámara para evitar interferencias con el ponente. Y al finalizar, durante la presentación, pueden ir haciendo sus preguntas en la casilla del chat, las cuales serán respondidas al término de la presentación. Bueno, sin más preámbulo, damos inicio al webinar Nueva Ley que regula el teletrabajo, realizado junto con el estudio Rosselló Abogados, en donde contaremos con la ponencia de Juan Carlos Calderón, socio del estudio en mención. Juan Carlos es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas de contratación laboral de personal nacional y extranjero, ceses y negociaciones colectivas, procesos laborales judiciales y administrativos, así como en procedimientos migratorios para la obtención de diversas visas de residencia de personal extranjero. Es asesor en políticas remunerativas, incentivos y bonificaciones. Creo que estamos en muy buenas manos, así que Juan Carlos, te cedo la palabra para que puedas dar inicio con este webinar. Gracias. Ahí tienes, Juan Carlos, que dar clic para poder compartir. Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias a todos los presentes. La idea es alcanzarles a ustedes una breve introducción, ¿no? Un alcance bastante general. Seguramente ya con las preguntas que vengan después vamos a ser más específicos, ¿no? Decía un alcance de lo que hoy está regulado por la ley en el Perú con relación al teletrabajo. Perdón. Ok, entonces, como decía, en el mes de septiembre de este año se dictó la ley 31572, denominada Ley del Teletrabajo, ¿no? La finalidad es regular el trabajo prestado desde la casa o desde el lugar donde se encuentre la persona que brinde el servicio, sea mediante un teletrabajo total o parcial. Este trabajo parcial es conocido comúnmente como el híbrido, que es lo que viene actualmente aplicándose en muchas empresas, ¿no? Esta nueva ley deroga la anterior. La anterior se dio más o menos en el año 2013, pero lamentablemente no tuvo mayor acogida, su implementación fue muy, pero muy escasa, ¿no? Es cierto que en ese momento la realidad de poder trabajar desde casa era incluso hasta mal visto, ¿no? Hubieron algunas restricciones, algunos puntos relacionados, por ejemplo, con las compensaciones económicas, con el uso de equipos, etcétera, ¿no? Lo cierto es que no se implementó mayormente y es como consecuencia de la emergencia sanitaria, de la aparición del trabajo remoto y hoy día del teletrabajo, es que ha cobrado mucha vigencia. Esta nueva ley, si bien es cierto, está vigente desde el día siguiente de su publicación, ¿no? Todavía estamos a la espera de que se dicte el reglamento. Este reglamento, según la misma ley, debe haberse dictado o debe dictarse dentro de los 90 días calendarios de la publicación de la ley. Es decir, hasta febrero del 2023 debería dictarse el reglamento. Luego de que se dicte el reglamento, la misma ley está considerando un plazo de 60 días para su adecuación completa. ¿Ok? Es decir, la ley está vigente, uno podría empezar a implementarla y a celebrar contratos de teletrabajo, pero aún está pendiente el reglamento que se debe dictar luego o hasta 60 días después
de haberse dictado el reglamento de la ley. Sobre el ámbito de aplicación. Bueno, la ley aplica tanto para entidades del sector público y privado. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la actividad privada. No hay realmente mayor diferencia, ¿no? Y obviamente también es de aplicación no solamente para los trabajadores del régimen laboral privado y público, sino también es de aplicación para aquellas que están bajo modalidades formativas, entiéndase practicantes pre-profesionales o profesionales. Respecto al concepto de teletrabajo, la verdad que es bastante puntual, ¿no? Se trata de la prestación de servicios bajo subordinación, ¿no? Entiéndase que estamos frente a un contrato de trabajo y la característica principal es que no existe la obligación del trabajador de ir al centro de trabajo, al centro de operaciones, sino que la ejecución de sus labores habituales las desarrolla en casa o en el lugar que haya decidido, ¿no? Mediante la utilización de plataformas y tecnologías digitales. Respecto a las características del teletrabajo, es voluntario. Es importante tener claro que no se puede imponer el teletrabajo. Se requiere del común acuerdo o esencialmente de la aceptación del trabajador. Así como se acuerda el teletrabajo, esto puede ser revertido. Es temporal o permanente, todo depende de qué es lo que se acuerda, ¿no? Respecto a la jornada de trabajo, puede ser una jornada de trabajo total o parcial, es decir, el teletrabajo no solamente puede ser temporal o permanente, sino también que respecto a la jornada laboral, esta puede ser durante toda la jornada diaria y semanal, o puede ser parcial, ¿no? Donde se acuerde con el trabajador que determinados días de la semana haga teletrabajo y los otros días, pues, acuda al centro de trabajo, ¿no? El teletrabajo permite flexibilizar el tiempo de la jornada laboral. Es decir, que a diferencia del trabajo presencial, donde uno tiene una hora de ingreso, un tiempo destinado al refrigerio o al descanso, y luego una hora de salida, la ley permite que en el teletrabajo, en atención a que la persona, pues obviamente esté en la casa, convive con la familia, con sus quehaceres cotidianos, uno pueda establecer una jornada de trabajo flexible. El lugar de las labores, ¿no? Como lo dije hace un momento, esto lo decide el trabajador libremente. Puede ser desde su casa o el lugar que éste elija. Incluso la ley está contemplando la posibilidad de que el teletrabajo no solo se brinde en territorio nacional, sino también fuera o en el extranjero. Para que el teletrabajo se pueda implementar, la misma ley establece que hay ciertas condiciones, ¿no? Y las condiciones esenciales son que es el empleador el que debería proporcionar los equipos. Todos entendemos que se trata de la computadora, de la laptop, ¿no? Y además asegurar el acceso de Internet. Es posible que se acuerde con el trabajador, que sea él el que proporcione los equipos, pero aquí el empleador tiene la obligación de otorgar una compensación económica, ¿no? Lo mismo ocurre con la energía eléctrica, ¿no? Que la ley lo separa. La energía eléctrica, evidentemente, la tiene que proporcionar el trabajador y esto necesariamente también tiene que ser compensado. La compensación económica que se otorgue o que se acuerde, sea por equipos, acceso a Internet y energía eléctrica, claramente califican como una condición de trabajo. Esto significa que los importes no son considerados como remuneración computable para el pago de beneficios laborales, que ya conocemos, gratificaciones, ETS, vacaciones, etcétera, ¿no? Ni tampoco son base de cálculo para el pago de aportaciones sociales.
Aquí este es uno de los puntos que el reglamento debería afinar y precisar, ¿no? Quizás uno de los motivos por los cuales actualmente todavía no existe una implementación masiva del teletrabajo es porque estamos a la espera de lo que pueda decir el reglamento respecto a las compensaciones económicas. No sabemos si de repente establece topes, ¿no? De repente establece algunas condiciones especiales, ¿no? Como por ejemplo, el empleador pagaría las compensaciones en la medida que el trabajador brinde el servicio desde su domicilio habitual, pero si estuviera fuera del mismo, en un lugar distinto, etcétera, no existiría esa obligación. Como digo, es el reglamento el que tiene que hacer esas. La ley exige, y esto es inevitable hacerlo, que el teletrabajo tiene que constar tanto en el contrato de trabajo o en un acuerdo separado, ¿no? Como sabemos, en el Perú no es obligatorio tener un contrato de trabajo escrito, salvo que se trate pues, de un contrato bajo modalidades especiales, ¿no? Como puede ser pues, a plazo determinado, por incremento, inicio, por suplencia, etc. Ahí la ley se exige que sea por escrito. Pero si estamos frente a relaciones laborales a tiempo indefinido, es más, no es usual que se firme un contrato de trabajo. Pero eso no quita que uno pueda celebrar un acuerdo, por escrito obviamente, con el trabajador para implementar el teletrabajo. La misma ley establece que este acuerdo de teletrabajo tiene que tener condiciones o mínimas. ¿Cuáles serían estas? Especificar claramente si el teletrabajo es total o parcial y por cuánto tiempo, ¿no? Si es temporal o permanente, si esto de acá, cuál es el plazo mínimo para que el trabajador pueda asistir al centro de trabajo, si es que lo dispone el empleador, cómo va a distribuir la jornada de trabajo, entiéndase el horario de inicio, de término, y algo que seguramente todos ya han escuchado, ¿no? Es asegurar el derecho que tiene el trabajador a la desconexión digital como mínimo 12 horas continuas, ¿no? Más adelante vamos a incidir un poquito en esta desconexión digital. Establecer el domicilio del trabajador, que es importante, ¿no? Para conocer desde dónde brindará el servicio, cuáles van a ser los mecanismos de comunicación, de control, las plataformas y tecnologías para ejecutar las labores, respecto a qué pasa con lo que son los equipos, el internet, ¿no? Y los mecanismos de compensación económica por el uso de estos equipos, ¿no? En el teletrabajo, cuando uno implementa el teletrabajo, lo hace respetando todas las condiciones laborales, cargo, remuneración y jornadas de trabajo. Esto no implica incrementar la jornada de trabajo, sino en base a esa flexibilidad que acabo de mencionar, uno tiene que implementar la jornada de trabajo siempre respetando los límites establecidos. Sabemos que la jornada laboral máxima es de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Si esa es la que prevalece en el centro de trabajo o la que tienen con su empleador, en el teletrabajo se tiene que respetar esos máximos, ¿no? La jornada de trabajo, como dije, se puede flexibilizar, puede ser rotativa, en fin, todo depende del acuerdo. Algo que también tiene que precisarse es que en la jornada de trabajo se respetan los días de descanso semanal obligatorio, los feriados no laborables y obviamente terminada la jornada de trabajo diaria, el teletrabajador no tiene la obligación de prestar servicios, ¿no? Y también tiene el derecho a desconectarse digitalmente, ¿ok? Y durante ese periodo, es decir, luego de terminada la jornada de trabajo, no tiene la obligación
de asumir ninguna tarea, ¿no? Ni responder correos, comunicaciones que le pudiesen haber llegado. Algo que es importante y novedoso en el teletrabajo es que la misma ley establece respecto a las horas extras que siempre esa solicitud y consentimiento del empleador. En el trabajo presencial, ¿no? Y específicamente sobre las jornadas máximas de trabajo y horas extras, la carga de la prueba la trasladan al empleador o a la empresa. Es decir, él tiene la obligación de asegurar que se cumpla la jornada máxima de trabajo. Y se presumirá que un trabajador desarrolla horas extras prácticamente si permanece en el centro de trabajo luego de concluida su jornada, ¿no? Y algo que es muy cotidiano, argumentar, explicar, es que yo no le dije a esta persona que se quede, y yo no le autoricé que hiciera horas extras. No existe una disposición específica que haga horas extras. No, esa argumentación que no vale para el trabajo presencial, curiosamente, sí vale hoy en día, o debería valer, para lo que es el desarrollo de actividades laborales mediante la modalidad de teletrabajo, ¿no? Porque claramente la ley dice las horas extras tienen que ser solicitadas por el trabajador y autorizadas expresamente por el empleador. Entonces, esperemos a ver qué dice el reglamento de la ley, porque es un punto esencial respecto a la ejecución de las actividades mediante el teletrabajo. De hecho, todos deben haber escuchado o han tenido experiencias durante todo este periodo del trabajo remoto, ¿no? De que muchas personas han invocado horas extras, ¿no? Porque bajo el entendido que su jornada de trabajo la empezaban según los horarios establecidos, y porque hubieron algún correo o reuniones fuera de este horario, están considerando que habían horas en sobretiempo y están reclamando el pago. Pues en el teletrabajo se está incorporando algo que es novedoso, es decir, que las horas extras tienen que ser solicitadas por el trabajador y consentidas por el empleador. Y obviamente, en materia laboral, todo tiene que estar evidenciado, es decir, todo tiene que ser por escrito, ¿no? Respecto al control de la jornada de trabajo, es el empleador el que tiene que establecer el mecanismo para controlar pues, esa jornada de trabajo y obviamente verificar que el trabajador esté cumpliendo con su obligación esencial, que es de estar a disposición del empleador, ¿no? De la empresa, durante el tiempo de su jornada laboral. Con relación a la desconexión digital, este es un elemento nuevo, ¿no? También incorporado por el teletrabajo, y nada quita que en trabajo presencial también se puede aplicar, ¿no? Es el derecho que tiene el trabajador de, luego de haber terminado, su jornada diaria, a desconectarse digitalmente, ¿no? Este derecho también es aplicable no solamente luego de terminada la jornada diaria, sino también en días de descanso semanal obligatorio, en feriados no laborables. Y el derecho a la desconexión digital, dice la ley, debe ser como mínimo 12 horas. ¿Ok? Eso nos da a entender, o puede ser materia de interpretación, que las horas extras máximas en las que la persona puede brindar servicios deberían ser 4. ¿Okay? Algo que nunca ha estado regulado en la ley, ¿no? Y no, siempre han habido preguntas reiteradas de ¿cuál es el número máximo de horas extras que una persona puede trabajar? Y particularmente yo siempre he respondido antes de que se regule esto, de que uno debería asegurar que una persona descanse como mínimo 12 horas continuas, ¿no? Lo que nos daba siempre un espacio que las horas extras máximas deberían ser de 4. ¿Okay? Ahora, cuando esta ley del teletrabajo
regula la desconexión digital, nos trae elementos nuevos. Nos dice que el trabajador tiene derecho a desconectarse digitalmente luego de concluida su jornada de trabajo y que esa desconexión digital tiene que ser como mínimo 12 horas continuas, ¿no? Y otro elemento nuevo que cambia totalmente lo que conocíamos como jornadas laborales para personal de dirección o personal que no estuviera sujeto a una fiscalización inmediata, que sabemos por la naturaleza del cargo y las funciones que desarrollan y no poder ejercer una fiscalización inmediata sobre su jornada laboral o tiempo de servicio, este grupo de trabajadores no estaban sujetos a la jornada máxima y por consiguiente no podían reclamar pues, pagos por horas extras, por trabajos brindados en los días de descanso o en los días no laborales. Pero curiosamente esta ley del teletrabajo establece específicamente el derecho a la desconexión digital, también aplica para aquellos trabajadores de dirección, los que no están sujetos a fiscalización inmediata y aquellos que brinden servicios intermitentes. La ley precisa, esa desconexión digital para ese grupo de trabajadores debe ser de 12 horas como mínimo en un periodo de 24 horas. Es decir, que se está abriendo la puerta, se está abriendo la posibilidad de que personal de dirección o trabajadores no sujetos a fiscalización pudieran reclamar el pago de horas extras si es que no se les garantice el derecho o si se evidencia que no han gozado de esas 12 horas continuas de desconexión digital. Esperemos que el reglamento, que está pendiente, como hemos dicho, haga algunas precisiones al respecto, ¿no? Respecto a los derechos del teletrabajador, son los mismos que tiene cualquier trabajador que desarrolla actividades dentro, en este caso, del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Lo novedoso aquí es que tiene derecho a que se le otorgue los equipos, se le asegure el acceso a Internet y se le otorguen las compensaciones en caso él proporcionara esos equipos, ¿no? Ya hemos mencionado, el trabajador tiene derecho a la desconexión digital, ¿no? Y obviamente a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador, ¿no? Además, el trabajador tiene la obligación, y este tema también lo vamos a ver más adelante de manera más puntual, sobre las medidas, condiciones y recomendaciones relacionadas a lo que es la seguridad y salud en el teletrabajo. Es decir, en el lugar elegido por el trabajador para que desarrolles sus actividades. Así como el trabajador tiene derechos, también tiene obligaciones. Y las obligaciones que tiene son las mismas que del trabajo presencial. Estar a disposición del empleador, desarrollar sus actividades regularmente. Y un elemento en el que esta ley de teletrabajo insiste mucho es la obligación de desarrollar las labores de manera personal. ¿No? Es inherente al contrato de trabajo que la persona o el trabajador sea el que desarrolle las actividades. Pero dado que la modalidad es hacerlo sin la presencia física, no, la ley insiste en que es obligatorio que el trabajador sea el que desarrolle las actividades y obviamente no hacerlo debe constituir una causal grave, ¿no? Que pudiera justificar el despido o imponer alguna sanción disciplinaria, ¿no? Bueno, tiene que cumplir con las indicaciones que se le impartan, tiene la obligación de cumplir con las disposiciones y recomendaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, y además, en caso sea el empleador o la empresa que proporcione los equipos, pues tiene la obligación de destinarlo a esos fines, es decir, para fines laborales y cuidado. El trabajador tiene derechos, tiene obligaciones y esto hace también, aunque resulte obvio mencionarlo, que el empleador también tenga obligaciones en esta modalidad de teletrabajo.
Las obligaciones son las mismas que tienen con el desarrollo de las actividades presenciales, ¿no? A ellos se incorpora la obligación de comunicar con la debida anticipación el cambio o la implementación del teletrabajo, ¿no? Como dijimos al inicio, el teletrabajo se tiene que acordar, se puede cambiar. Ese cambio, actividades presenciales, tiene que hacerse con la debida anticipación. El trabajador también podría solicitar el cambio de presencial a teletrabajo o viceversa, ¿no? Hay que darle una respuesta. Existe la obligación de entregar los equipos, acceso a Internet, ya lo hemos mencionado, y además de las compensaciones, tiene la obligación de respetar la desconexión digital, comunicar e informar al trabajador sobre los mecanismos de comunicación y las recomendaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, y también capacitar al trabajador sobre el uso de aplicativos informáticos mediante los cuales pues, se van a brindar las labores, ¿no? Así como sobre la seguridad y salud en el trabajo. Respecto a la implementación del teletrabajo, creo que ya lo hemos adelantado, esto se puede dar en el contrato de trabajo o mediante un acuerdo, puede ser al inicio de la relación laboral o durante la misma, ¿no? Si hoy día tengo a un trabajador que viene prestando sus servicios, contratado a tiempo indefinido, lo que yo debería hacer es celebrar un acuerdo de cambio de modalidad de teletrabajo, ¿no? Con las características que hemos mencionado, si es total, si es parcial, etc., ¿no? El trabajador también puede pedir el cambio de presencial a teletrabajo, ¿no? Existe la obligación, ojo con esto, de que si el trabajador pide la implementación del teletrabajo o retornar al trabajo presencial, se incorpora la obligación del empleador de responderle dentro de los 10 días hábiles siguientes. De lo contrario, se tiene por aprobada la solicitud de cambio de modalidad, ¿no? Luego, por causas excepcionales debidamente sustentadas, el empleador puede variar la modalidad de teletrabajo a presencial o viceversa, para lo cual pues la ley exige que se le otorgue un preaviso no menor de 10 días, hábiles, ¿no? Con relación al lugar del teletrabajo, ¿no? Ya lo hemos mencionado al inicio, esta la decide el trabajador o el teletrabajador. Puede ser en su domicilio habitual, en el lugar que elija, o incluso puede ser fuera de territorio nacional. Cuando la ley establece la posibilidad que sea fuera de territorio nacional, evidentemente eso tiene que ser reglamentado, precisado. Porque, ¿qué pasa si el empleador exige, por diversas razones, la presencia del trabajador, ¿no? Y han habido casos respecto de atenciones por salud. Sabemos que los servicios de salud de un trabajador, sea a través de salud o una EPS, están en el Perú. ¿Qué ocurriría si el trabajador fuera del país, desarrollando el teletrabajo, se accidenta? ¿Dónde se atiende? ¿No? Ahí cabe la posibilidad de que, como el empleador permitió al teletrabajador desarrollar sus actividades fuera del país, el empleador tendría la obligación de asegurarle los servicios de salud fuera del país. Entonces, este es un punto muy delicado, ¿no? Uno esperaría que el teletrabajador brinde servicios en el territorio peruano, en el domicilio, ¿no? Si hay cambio de domicilio, el trabajador tiene la obligación de informarlo, ¿no? Para que el empleador pueda saber. Además, el teletrabajador, en su condición de subordinado hacia el empleador,
¿no? Esa es una característica esencial del contrato de trabajo y que lo diferencia de otro tipo de relaciones, pues tiene la obligación de acudir a las reuniones, tiene la obligación, decía, de estar presente en las oficinas cuando esto sea avisado con anticipación, ¿no? Para reuniones de trabajo, etc., ¿no? Un segundito, por favor. Un segundo, por favor. Un problema técnico, se me está acabando la batería y no la había conectado. Ahora, la ley contempla, y es algo novedoso, ¿no? Que se fomenta, ojo que no lo exige, sino dice, se fomenta preferentemente el teletrabajo para lo que hoy día conocemos a población vulnerable, ¿no? Es decir, aquellas personas, trabajadores, ¿no? Que tengan alguna discapacidad, ¿no? Que se trate de una trabajadora gestante o en periodo de lactancia, o personas que tengan bajo su cuidado a niños, adultos mayores y con discapacidad, ¿no? Y aquellos trabajadores que formen parte del grupo de riesgo por factores clínicos o situaciones con enfermedad grave o estado terminal, ¿no? Ante esas situaciones, la ley establece que se debería fomentar el teletrabajo para ese grupo de personas, ¿no? También faculta al empleador a implementar el teletrabajo ante situaciones fortuitas o de fuerza mayor, no imputables al empleador, ¿no? O ante declaratorias de emergencia, ¿no? Como la que hemos atravesado por el tema de la pandemia. Sobre lo que es la seguridad y salud en el trabajo bajo la modalidad de teletrabajo. Es totalmente razonable y entendible que aquella persona que desarrolla actividades en el centro de trabajo espere y exija que este lugar, centro de trabajo, centro de operaciones, bajo control del empleador, cuente con las condiciones mínimas que no pongan en riesgo la seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Es por eso que es el empleador el que asume la obligación y es responsable no solamente de que el lugar del centro de trabajo cuente con el condicionamiento o acondicionamiento mínimo para no poner en riesgo la seguridad y salud del trabajador. Además tiene la obligación, dependiendo de las actividades que desarrolla, de proporcionarle equipos, de instruirlo, de capacitarlo. Todos sabemos que hay comités de seguridad, etcétera, etcétera. Pero con la figura del teletrabajo se presenta una situación bastante curiosa, porque es el teletrabajador el que va a elegir el lugar en el que preste las labores, está bajo su control, convive con la familia generalmente, y uno presumiría que ese lugar es un lugar seguro, que cuenta pues con las condiciones mínimas, y como uno comúnmente dice, uno no se siente más seguro, o mejor dicho, el único lugar donde uno se siente más seguro es en su casa. Pero bajo el esquema del teletrabajo, la ley le traslada la responsabilidad al empleador de que tenga que visitar el lugar donde el teletrabajador desarrolla sus actividades, hacer una evaluación, darle recomendaciones, y nada quita que mañana exista la obligación de proporcionarle los equipos necesarios o haga los cambios necesarios para que el trabajador se sienta seguro. Este es algo novedoso, ¿no? Seguramente esperemos que el reglamento haga las precisiones del caso. ¿Okay? Ahora, y acá surgen muchas dudas, y una de ellas es, ¿qué pasa cuando el teletrabajador decide prestar sus actividades fuera del país? O mis operaciones están en Lima o en Ica, y el teletrabajador decide irse pues a Iquitos, a Tacna, en fin.
cómo le trasladan la obligación al empleador para que haga esas evaluaciones. Sin embargo, la ley se pone en un supuesto, desde mi punto de vista, un poco tibio, no contundente, porque dice que es el teletrabajador que puede hacer una autoevaluación. Pero, dice la ley, previamente el empleador tiene que capacitarlo. No sueltan al empleador, la ley no lo libera. No solamente le dice, tienes que capacitar al trabajador para que haga la autoevaluación, ¿ok? ¿Y qué pasaría si de esa autoevaluación el trabajador dice, a mí me falta esto, me falta aquello? ¿No? Y más aún cuando la misma ley de teletrabajo dice que así haya capacitado al teletrabajador, el trabajador haya hecho la autoevaluación, no se exonera de responsabilidad al empleador. Es decir, es como si ese lugar estuviera bajo el control y responsabilidad del empleador cuando se trata del domicilio del trabajador o del lugar que éste haya elegido, frente a cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y salud del teletrabajo. Entonces, ahí ese es un punto muy sesgado en contra del empleado. Todos hubiéramos entendido que la modalidad del teletrabajo incorpora beneficios compartidos, ¿no? Diría yo, en especial para el teletrabajador que no tiene la necesidad de movilizarse, trasladarse, asumir una serie de gastos por alimentación, vestimenta, etcétera, etcétera. Pero trasladan la responsabilidad a la empresa o al empleador, por ejemplo, respecto de lo que pueda ocurrir en ese domicilio, en ese lugar elegido. La ley establece un plazo de adecuación, y ya lo dije al comienzo, ¿no? Esta nueva ley está vigente desde el 12 de septiembre de este año. Nada quita que hoy día se estén celebrando, se puedan celebrar acuerdos de teletrabajo. Sin embargo, hay algunos aspectos que tienen que adecuarse luego que se dicte o con la emisión del reglamento, ¿no? Que todavía estamos dentro de los 90 días calendarios. Dice la ley que uno tiene que adecuarse, entiéndase, a ser pasible de fiscalización luego de 60 días de haberse dictado el reglamento, ¿no? Pero por experiencia profesional les comento, ya hay algunos que están celebrando acuerdos de teletrabajo, se está acordando las compensaciones económicas, ¿no? Y en caso se dicte el reglamento, e incorporarse elementos nuevos, pues se celebrarán las adendas que correspondan para siempre estar en concordancia con la. Como sucede con cualquier disposición de tipo laboral, si uno incumple, incurre en infracciones laborales. Entonces, la ley del teletrabajo ha incorporado nuevas infracciones laborales. ¿Okay? Y dentro de esas infracciones laborales se están calificando como infracciones leves, graves y muy graves. Dentro de las leves tenemos no comunicar al teletrabajador las condiciones de seguridad, impedir la concurrencia del teletrabajador a las instalaciones del centro de trabajo, ¿no? Dentro de las infracciones graves tenemos aplicar el cambio de modalidad de presencial al teletrabajo, viceversa, sin el consentimiento del trabajador. Es indispensable contar con el consentimiento del trabajador, ¿no? Salvo que se trate de alguna situación fortuita, de fuerza mayor o alguna situación grave, ¿no? Luego, dentro de esas infracciones graves, tenemos el hecho de no cumplir con las obligaciones referidas a la provisión de equipos, ¿no? El acceso a Internet y la capacitación al trabajador o teletrabajador. No cumplir con el pago de la compensación por las condiciones de trabajo, que ya dijimos no tienen naturaleza remunerativa. Y tipifica como infracción muy grave no respetar el derecho a la desconexión digital. Y aquí cualquier elemento que evidencie que el teletrabajador fue requerido
respondió a alguna comunicación, obviamente mediante un correo electrónico, mediante algún mensaje por WhatsApp, etcétera, pues se estaría evidenciando que el empleador no estaría cumpliendo con la desconexión digital, lo cual está tipificado una infracción laboral muy grave que es pasible de multa, ¿no? Y estas multas se aplican en función al número de trabajadores afectados y al número de infracciones laborales en las que se hubiera incurrido, ¿no? Bueno, con esto terminamos. Esta ha sido una breve introducción, alcances generales sobre el teletrabajo, y quedo a disposición de ustedes para cualquier aclaración o precisión que requieran. Estimado Juan Carlos, muchas gracias. Creo que este tema es súper interesante, más que contiene nuevas novedades y desafíos tanto para el empleador como para el empleado. Tenemos algunas preguntas, vamos a proceder al bloque. A ver, te indico. Si el trabajo fuera en otro país y siendo voluntario, ¿tendremos alguna obligación respecto a cobertura de seguros, o sea, accidentes, salud? ¿Cómo quedarían los días de descanso médico, me imagino, descanso médico, subsidio, si no puede sustentarlo? ¿Estaría obligado a continuar pagándole? Claro, es uno de los inconvenientes bastante serios, ¿no? El hecho de que se permita que el teletrabajador desarrolle sus actividades fuera del país. Como sabemos, los primeros días de incapacidad laboral son abonados directamente por el empleador o por la empresa. A partir del día 21, el trabajador, en este caso el teletrabajador, tiene que acreditar la incapacidad para luego sea la empresa la que le continúe pagando, pero con cargo a reembolsos generalmente de parte de salud, ¿no? Entonces, ante la pregunta si existe la obligación del empleador que permite o acuerda con el trabajador que éste desarrolle el teletrabajo desde el extranjero, yo creería que el empleador gratuitamente estaría asumiendo una serie de obligaciones. Si a mí me preguntaran, pero yo quiero que lo haga y yo estoy de acuerdo que esta persona brinde sus actividades o desarrolle sus actividades fuera del país, yo le sugeriría que vea la forma de asegurarle atenciones de salud para cubrir cualquier eventualidad. No existe la obligación de hacerlo, ¿ok? Pero para eso, porque eso es responsabilidad del trabajador, que es el que elige el lugar. Y si lo elige, debe considerar también a los riesgos a los que se expone por el tema de prestaciones de salud, ¿no? Sin embargo, en una relación laboral, la balanza siempre se inclina a favor del trabajador. Entonces, recomendación 1, no acuerden que el teletrabajo sea fuera del país, ¿no? Y segundo, si lo permiten expresamente, vean la forma de asegurar atenciones de salud para cubrir cualquier eventualidad que ocurra con el trabajo. Perfecto, gracias. Aquí tenemos una pregunta de Liliana. Si el trabajo es semipresencial, el empleador también debe asumir los gastos de internet y energía eléctrica. Creo que eso sí estaba con esta nueva ley, ¿no? Sí, sí, es lo que se conoce como híbrido, ¿no? Lo que pasa es que el reglamento debería definir cuál es el tiempo que se debe considerar para el híbrido, es decir, sea un teletrabajo total o parcial, ¿no? Y lo explico con un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si se acuerda que 4 días de la semana van a la empresa y solo un día lo hacen desde casa, ¿no? ¿Habría teletrabajo o trabajo presencial? Ojo que antes de la pandemia ya muchas empresas tenían como beneficio lo que se conocía como el home office, donde por un beneficio que concedía la empresa los viernes, ya no iban a la oficina y prestaban sus actividades del lugar en el que se encuentran, ¿no? Y la verdad que era genial, fabuloso, especialmente en el verano. Luego algunas la ampliaron hasta 2 días, incluían el viernes y el lunes, sí, ¿okay? Pero aquí el teletrabajo dice que puede ser total o parcial, es decir, algunos días de la semana. Entonces, así como está redactada la ley, y ante la pregunta si estamos frente a un teletrabajo parcial o híbrido,
igual existe la obligación de compensar por el uso de los equipos, del internet y de la energía eléctrica. Obviamente esa compensación va a estar en función al tiempo, pues, del teletrabajo, y esos rangos debería de proporcionarlos el reglamento a la ley que aún está pendiente. Claro, y ahí viene pues la repregunta, o sea, ¿cómo se mide el costo, ¿no? Aproximado, por ejemplo, del uso eléctrico? Eso creo que la norma no lo especifica. No lo dice Jocelyn, y además, si uno aterriza esto a la realidad, yo creo que el común de los trabajadores tiene un servicio de internet en casa. Y lo que sucede en la práctica, todos nos colgamos de ese servicio de internet. O sea, no sería un gasto adicional, salvo que por necesidades o por las labores que desarrolle tenga que mejorar ese servicio, ¿no? Lo cual tendría que estar evidenciado. El uso de los equipos usualmente los proporciona el empleado. Pero ¿qué pasaría si los proporciona el trabajador? Ahí sí habría alguna razón objetiva para fijar la compensación. ¿Cuál sería esa compensación? Así como está redactada la ley, lo deja al acuerdo de las partes. Pero también dice, el reglamento establecerá algunas precisiones. ¿Okay? Sobre el uso de la energía eléctrica. O sea, de hecho, todos sabemos que una laptop quizá debe ser el equipo que menos energía consume. Entonces, igual, tendría que haber ciertos criterios para fijar cuál es ese costo de más que tendría que ser, en energía eléctrica me refiero, que tendría que ser compensado, que habría que hacer un promedio de cuál era el consumo de energía eléctrica del trabajador los últimos 3 meses y de ahí cómo sube los meses siguientes cuando ya se implementó el teletrabajo. En realidad, queremos que el reglamento sea más fino, ¿no? Más fino para fijar las compensaciones. Genial, Juan Carlos. Acá tenemos otra pregunta de Felipe. Solo para entender, si en caso la empresa en algún momento desea cambiar a una persona de teletrabajo a presencial, solo es necesario notificarle con anticipación. ¿Esto puede ser unilateral? Mira, el teletrabajo tiene que contar con la aceptación del trabajador. ¿Okay? El empleador, es más, el acuerdo tiene que fijarlo, o mejor dicho, tiene que precisar si este teletrabajo es total o permanente, ¿no? O temporal. Entonces, ahí hay que ser cautos. La recomendación es que siempre se acuerde que sea temporal y en todo caso por periodos anuales prorrogables, de tal manera que no tengamos esa dificultad o esa restricción de que el empleador pueda cambiar. El empleador por características y por naturaleza propia del contrato de trabajo tiene la facultad de dirigir y administrar la relación laboral. Evidentemente, así como puede cambiar un horario en atención a causas objetivas, puede implementar jornadas en atención a causas objetivas, también puede cambiar la modalidad de teletrabajo a presencial, siempre con una comunicación anticipada de estos 10 días hábiles que mencioné, ¿no? Pero esa pregunta, evidentemente, debería ser precisada mejor con el reglamento que se dicte, pero en esencia considero que sí puede cambiarlo con el aviso de 10 días de anticipación, ¿no? Genial, Juan Carlos. Y justo hablando del tema de reglamento, ¿hay una fecha para cuando sea publicado? No hay nada. Lamentablemente, la ley contempla que debe dictarse dentro de los 90 días calendarios, que ya está corriendo desde el 12 de septiembre, y esos 90 días vencen en febrero del próximo año, ¿no? Esperemos que se dicte. Es una modalidad beneficiosa para ambas. De hecho, en la práctica se ha implementado el teletrabajo. Se supone que el trabajo remoto ya no debería seguir implementando, sino todo deberíamos de pasar a la figura del teletrabajo. Entonces, sí se necesita reglamentar. Yo la verdad considero que, bueno, ya lo dije, es muy beneficioso para ambas partes, ¿no? Genial. Acá tenemos otra pregunta. Bajo todas estas nuevas condiciones laborales y aumento posibles de costos, ¿puedo exigir como empleador
a todo mi personal que retorne al trabajo presencial el 100%? Sin ninguna duda. Ujú. Por favor, no tengan ninguna duda que hoy día puedo comunicar a todos mis trabajadores que vayan a hacer trabajo presencial. Ujú. Genial. Fuerte y preciso. El acuerdo, tenemos otra pregunta. ¿El acuerdo de teletrabajo debe ser documentado o basta con un acuerdo verbal? No, Actualmente es una empresa, dice, tenemos trabajo semipresencial. Como empleador, ¿estoy incurriendo alguna falta si solo tengo un acuerdo verbal? el teletrabajo tiene que constar por escrito. Ujú. En temas laborales, la carga de la prueba siempre es del empleado. Si yo invoco el teletrabajo, lo primero que me van a decir es, ¿cómo lo pruebas? Entonces, es ahí donde yo tengo que exhibir el contrato de trabajo o el acuerdo, ¿no? Ya empiezo a trabajar más si quiero decir, esto es producto de varios correos electrónicos que he enviado en la que él me dice que sí. Recomendación, además la ley así lo exige, tiene que constar por él, ¿no? Es la Ok. mejor forma de curarse frente a cualquier tipo de fiscalización por parte de SUNAFIL o reclamos que se puedan formular. Ujú, claro. Ujú. Luego tenemos otra pregunta respecto a las horas extras. Nos indica que debe ser requerido, dice, sobre las horas extras, nos indica que debe ser requerido por el trabajador y con el consentimiento expreso del empleador. Si el empleador no es explícito, pero indirectamente nos dice es urgente, ¿puedo entender la parte implícita como horas extras? Bueno, el empleador siempre debería ser bastante claro y preciso, ¿no? Pero ante esa situación que tú planteas, Ujú, Jocelyn, yo también estaría entendiendo que se está disponiendo el trabajo en horas extras. ujú, Entonces, genial. ahora, recuerden que en la modalidad del teletrabajo, ¿no? Esta disposición que dice que las horas extras tienen que ser solicitadas y autorizadas solicitadas por el trabajador y autorizadas por el empleador, es bajo la figura, repito, del teletrabajo. Y el teletrabajo tiene que estar regulado claramente y de manera precisa en el contrato de trabajo y o en el acuerdo que se celebre. Y uno de los puntos esenciales son las jornadas en sobretiempo. Ujú, genial, claro. ¿Hay alguna forma de acuerdo entre las partes en la cual el empleador no asuma el costo de la energía e Internet? Mira, la ley diferencia dos tipos de compensaciones: el equipo y el Internet. Dice que estos dos elementos tienen que ser proporcionados por el empleado. ¿Okay? Y luego dice, La energía. si los proporciona el trabajador, viene la compensación. Respecto a la energía eléctrica, ¿no? Es posible, es posible que el empleador acuerde con el trabajador que sea o mejor dicho, que no tenga que asumir ninguna compensación por la energía eléctrica. ¿Okay? Pero ese es un punto que es un poco difuso, ¿ya? Porque también dice que solo pago la energía eléctrica si es que el teletrabajador brinda los servicios desde su domicilio. Entonces, te da a entender que si no estuviera en su domicilio, si estuviera de viaje, en un hotel, en otro lugar, o en la casa de algún pariente que no es de él, no tendría yo por qué asumir el costo de la energía eléctrica. Entonces, ahí vamos a llegar a situaciones absurdas de tener que decirle al trabajador, ¿quieres que te pague la energía eléctrica? Entonces, dame el recibo para saber si el medidor, el suministro que tú tienes es del lugar donde vives. Ujú. ¿Okay? Entonces, sí está abierta la posibilidad del acuerdo que el trabajador asuma el costo de la energía eléctrica. ¿Okay? Pero recuerden que todo el lado de las compensaciones tiene que estar reglamentado. Y ese seguramente va a ser uno de los puntos que se precisa. Sí, claro, más que nada porque eso es la actualización, porque anteriormente eso no estaba dentro de él, pues, ¿no? No, no. Ujú, sí. Acá Margot nos pregunta, ¿hasta cuándo se puede mantener el trabajo remoto? Mira, el trabajo remoto se va a mantener
hasta fines de este año, si mal no recuerdo, se prorrogó hasta fines de este año. Pero la ley del teletrabajo dice en alguna de sus disposiciones finales que todas esas figuras deberían ya pasar al teletrabajo. ¿Okay? Claro, el trabajo remoto ha sido prorrogado hasta fin de año. Hubiera sido genial que salga una ley que diga derogado el trabajo remoto. No se aplica más el trabajo remoto, todos pasan a teletrabajo. No lo dice expresamente, pero tiene que ser interpretado como lo estoy mencionando, ¿no? Es decir, respondiendo a esa pregunta, ¿será posible mantener el trabajo remoto hasta fines de este año? De ahí hacia adelante, todo tiene que ser mediante el teletrabajo. Genial. Y con esto creo que terminamos. Tenemos una última pregunta. ¿Será posible que dentro del mismo equipo celular asignado al trabajador pueda compartir su plan de datos a su laptop? ¿Cómo medirlo? Pero ¿cómo medirlo o cuantificarlo? Sí, sí, yo creo que estaríamos frente al supuesto que es el trabajador el que proporciona el Internet, ¿no? Sea por el servicio que tiene directamente el domicilio, o sea compartiendo el servicio que tiene en su celular, ¿no? Difícil medirlo, ¿no? ¿Cómo compensar eso? Finalmente tendría que ser parte del acuerdo, ¿no? Que va a ir siempre de la mano con lo que diga el reglamento respecto a este punto de compensación. Perfecto, Juan Carlos. Creo que estamos suficiente y estamos justo en tiempo para el bloque de preguntas. Muchas gracias a ti por tremenda ponencia, que espero que esta información es nueva, importante y actualizada para el tema del teletrabajo. También agradecer a los participantes por su participación y la conexión. Capaz, Juan Carlos, ¿quieres decir algunas palabras antes de cerrar el webinar? Bueno, bastante puntual. Quiero agradecerles a la Cámara, a Jocelyn y a todos los participantes por su presencia, por el interés, por el tema. Estamos todos aprendiendo del teletrabajo, es una figura nueva y seguramente en el camino se tiene que ir precisando y regulando mejor. Creo que nadie puede negar las bondades del teletrabajo. Esta pandemia nos ha hecho dar saltos importantísimos en materia de tecnología, ¿no? Y el teletrabajo yo creo que es uno de esas figuras o elementos. Nuevamente, gracias. A disposición, tienen mis datos, tienen cómo contactarme directamente o a través de Jocelyn, de la Cámara. Así que con gusto puedo atender y ayudarlos en cualquier otra duda que puedan tener sobre el tema. Cualquier otro tema. Muchas gracias, Juan Carlos, y al estudio Rosselló Abogados, socio de nuestra Cámara Alemana, por la disposición para este webinar, y a todos los participantes. Que tengan un bonito día. En un email post-evento vamos a enviar la presentación y el video para que puedan verlo nuevamente si desean. Gracias y que tengan buen día. Gracias. Chao.